Saludos. Vamos a desarrollar en esta clase uno de los receptores más complejos que se encuentran en los vertebrados, que es el oído. Y nosotros vamos a estudiar la fisiología sabiendo que el oído en los vertebrados cumple en muchas especies la función doble de la audición y la del equilibrio. Los objetivos de esta clase, entonces, vamos a comenzar por describir las estructuras que integran el sistema sensorial. Recuerdan que hemos visto que los receptores son parte de un sistema sensorial. Vamos a analizar cuál es el sistema sensorial del cual forma parte el oído. Vamos a reconocer rápidamente la anatomía del oído y luego vamos a pasar a estudiar la audición, para lo cual vamos a analizar cómo son las ondas sonoras, qué características tienen muy brevemente, y luego vamos a analizar el recorrido de las ondas sonoras en el oído y cómo se produce el proceso de la recepción sensorial en el oído interno. También vamos a analizar los mecanismos por los cuales la energía de las ondas sonoras se amplifican dentro del oído y luego se transducen para dar lugar a potenciales graduados y posteriormente a potenciales de acción. Más adelante vamos a ver estos otros objetivos. Brevemente, solo para ponernos en contexto y continuar la secuencia desde la clase anterior, acá vemos el sistema sensorial del oído, en el cual tenemos primero los receptores. Acá este es el sistema sensorial que tiene que ver con la audición, ¿sí? Los receptores, recordemos, ¿sí? Luego acá tenemos las vías aferentes, todo esto que vemos acá. Fíjense que la vía aferente de este oído que he marcado acá, el oído derecho, va a tener líneas neuronales que van hacia el mismo lado, o sea, hacia el lado derecho del cerebro, y otras que cruzan, ¿sí?, hacia el lado izquierdo. Por otro lado, el oído izquierdo, tendríamos acá, ¿sí?, va a hacer lo mismo. Acá tendríamos el receptor, luego la vía aferente que va a ir hacia el mismo lado y otras que van a cruzar hacia el lado opuesto. Por lo tanto, ambos oídos mandan información hacia ambos lados del cerebro. Y luego acá tenemos las áreas del sistema nervioso central hasta donde llega la información y se procesa. Recuerden que el sistema sensorial era el receptor, la vía aferente y las áreas donde se procesa la información. Los receptores que tenemos asociados al oído son mecanorreceptores, es decir, que van a ser estimulados por un tipo de deformación de las membranas o de distensión. Los encontramos ya desde los invertebrados cumpliendo funciones, ¿sí? Acá tenemos tipo de estructura en la que los vamos a encontrar, que tienen, primero aparecen en la evolución relacionadas con las funciones de equilibrio. Acá, por ejemplo, vemos en peces, ¿sí?, que lo vamos a encontrar en la línea lateral de los peces, y acá también en los anfibios, en los costados, un tipo de estructuras, ¿sí?, que acá se denominan cúpula, porque van a tener una sustancia semigelatinosa por encima, pero lo que vamos a encontrar en todos los vertebrados son estas células que se llaman células ciliadas o células pilosas, y que van a tener que ver con la detección de los estímulos, y luego vamos a ver que están conservadas en todos los grupos de vertebrados relacionados con estas funciones que, como les digo,
la encontramos primero relacionadas con el equilibrio y luego van a agregar la función de la audición. Vamos a encontrar lo que son las células ciliadas, que en alguna bibliografía a las células ciliadas para los vertebrados diferencian y las llaman pilosas. Esto depende de la bibliografía. Y que en los vertebrados van a estar relacionados con la detección de estímulos relacionados con la identificación o el reconocimiento de las fuerzas de gravedad, movimientos, vibración. Y en este caso la vibración va a estar relacionado también con la detección de ondas sonoras que hacen vibrar a estas células ciliadas. Aquí tenemos una microfotografía en la que se ven, ¿sí?, cómo serían los cilios de estas células. Las células estarían aquí abajo, perdón, las células estarían aquí abajo, ¿sí?, aquí abajo, ¿sí?, por debajo de esta membrana, y acá aparecen los cilios que se ven como están acá, cilios más cortos, luego seguidos por cilios más largos, hasta la fila en que tenemos los cilios más largos de todos. Acá tenemos, entonces, cómo sería una célula ciliada, y vemos que es una célula con un núcleo, por supuesto, una célula común, que en su extremo apical va a tener una serie de prolongaciones, ¿sí?, que tienen filamentos de actina en su interior. No son verdaderos cilios, a los que se llaman estereocilios. Y por último, el cilio más largo, que es un verdadero cilio con la estructura 9+2, que se llama quinocilio o quinetocilio, y también lo pueden encontrar escrito con C. Sinocilio o cinetocilio, ¿sí? Y que si ustedes ven, cada estereocilio es un poco más largo que el anterior, hasta que llegan al quinocilio, que es el más largo. También podemos ver que estos cilios están unidos entre sí por proteínas que se llaman los tip link, que hace que se muevan juntas. Es decir, cuando se mueve uno de los cilios, por ejemplo hacia la derecha, el quinocilio va a arrastrar a todos los demás, y hacia la izquierda pasaría lo mismo. Los tip link se encuentran en los libros casi todos con ese nombre sin traducir, excepto en algunos en los que los van a encontrar como uniones de punta o en punta, que no es una traducción muy feliz realmente, que lo que significa es que van uniendo las puntitas de los cilios y mantienen todo como una estructura que se mueve junta. Por último, vemos que acá la célula va a estar en una relación de contigüidad con una célula nerviosa, ¿sí?, que es la célula aferente, y con la que se va a comunicar mediante sinapsis. Es decir, esta célula acá tiene vesículas con neurotransmisor que va a liberar al espacio sináptico y va a generar potenciales en la célula siguiente. Estas células ciliado-pilosas no son células nerviosas, sino generalmente células de origen epitelial. Acá tenemos otra imagen de las células ciliadas, muy similar, solamente vamos a agrandar para que ustedes vean que lo que les quería mostrar aquí. Acá tenemos los estereocilios, ¿sí?, los estereocilios y el quinocilio, y unidos por los tip links, ¿sí? Lo que quería mostrarles es que estas células tienen acá justamente en los cilios, en las puntitas, ¿sí?, canales con puerta mecánica para cationes.
para cationes, ¿sí? Entonces, cuando son perturbadas, cuando se mueve los cilios o se los hace vibrar, se van a abrir estos canales y puede entrar sodio, calcio, potasio. Sin embargo, acá, como ustedes ven, lo vamos a ver más adelante, pero simplemente para adelantarnos un poco, en el caso del oído, los cilios están inmersos en un fluido que se llama endolinfa, en el cual la concentración de los iones potasio es muy alta y por lo tanto el catión que entra principalmente por los cilios es el potasio y es el que va a causar la despolarización, ¿sí? La despolarización local, ¿sí? A su vez, acá podemos ver que el resto de la célula, como ustedes ven, está en otro color, el medio, porque ya no está inmersa en endolinfa, sino en perilinfa, que tiene bajo contenido de potasio. Está bajo el contenido de potasio, por lo tanto el potasio ingresa por los cilios y luego va a salir, ¿sí? De forma pasiva por la parte basal de la célula. Y así se repolariza la célula. A su vez también tenemos en esta zona media y basal de la célula que cuando llega la despolarización se abren canales de calcio, por lo cual el calcio ingresa y se produce la liberación de los neurotransmisores, que van a excitar a la neurona cercana. ¿Ven? Acá tenemos que el medio es la perilinfa que tiene bajo contenido de potasio. ¿Cómo funciona una célula pilosa o célula ciliada? Bueno, acá tenemos esta imagen en la que vemos en esta imagen está la célula en reposo. Recordemos que las células ciliadas estas pueden estar cumpliendo funciones en el oído interno que tengan que ver con la audición o con el equilibrio. Funcionan igual. Entonces, aquí la tenemos en reposo y en estos dos casos la célula está siendo perturbada, es decir, está siendo estimulada. Entonces, vamos a agrandar la imagen. Acá, cuando está en reposo, ¿qué es lo que ocurre? Como ustedes ven, los cilios están en posición vertical, por lo tanto, no hay nada que los haga vibrar, no se los está deformando. ¿Qué ocurre? Pues que está entrando potasio. Está entrando potasio. Poco, ¿sí? Una pequeña cantidad, pero está entrando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Vemos que hay una pequeña liberación del neurotransmisor, acá se libera, y es decir que acá se van a producir potenciales graduados, ¿sí? Y que van a conducir a potenciales de acción de baja frecuencia cuando la célula está en reposo. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando se la estimula? Acá hay dos posibilidades. Que la célula sea estimulada y los cilios se muevan hacia el quinocilio, que los cilios se mueven hacia el quinocilio, en este caso, en esta imagen es hacia la derecha, o pueden moverse al revés, en contra, ¿sí? Es decir, la fuerza vendría así y se mueven hacia el estereocilio más corto. Muy bien, en el caso de que se muevan hacia el quinocilio, se abren más canales de cationes y entra más potasio. Entra mucho potasio y por lo tanto
por lo tanto, acá se libera más neurotransmisor y se van a producir potenciales graduados y potenciales de acción con mayor frecuencia. Es decir, que cuando los cilios se mueven hacia el kinetocilio, la célula se despolariza más y libera más neurotransmisores. Mientras que cuando se mueven hacia el otro lado, se cierran canales de potasio, entra menos potasio, entra mucho menos, y la célula se hiperpolariza, ¿sí? Y por lo tanto se va a liberar menos neurotransmisor. Entonces, acá vemos, ¿sí?, qué pasaría en cada caso, ¿sí? En el caso de la célula en reposo, ¿sí?, tengo una frecuencia estable, regular, de potenciales de acción que le están mandando la información codificada hacia el cerebro diciendo no pasa nada, no hay ningún estímulo. Mientras que si se mueven hacia el kinetocilio, se despolariza más y la frecuencia de los potenciales de acción aumenta, lo que significa que le está mandando la información que los cilios se han movido hacia la derecha en nuestra imagen. Si se mueven en contra del estereocilio, o sea, hacia el otro lado, en nuestra imagen hacia la izquierda, ¿qué es lo que qué es lo que va a pasar? Se sigue liberando, ¿no? Se sigue liberando neurotransmisor, pero menos aún que en el estado de reposo. Y por lo tanto, la frecuencia de los potenciales de acción es menor. Acá analizamos, tenemos gráficos en los que vamos a analizar el comportamiento eléctrico en la membrana de estas células. Yo voy a ir agrandando en las distintas partes y como vemos acá tenemos, el reposo cuando está excitada, es decir, se mueve hacia el kinetocilio, y cuando se la inhibe, porque se mueve en contra del kinetocilio. Entonces, miremos el potencial de membrana, agrando un poquito. ¿Sí? Cuando está en reposo, vemos que tiene el potencial de reposo, está negativa, ¿sí?, adentro, pero no muy negativa porque está permanentemente entrando una pequeña corriente de potasio, por lo tanto no está en menos 70, en menos 90. Acá se mueve hacia el kinetocilio porque hay un estímulo que hace vibrar los estereocilios hacia el kinetocilio, y entonces entra más potasio y se despolariza, se hace más positivo el interior, se hace más positivo, qué sé yo, ahí a menos 10. Y luego, cuando ocurre otro estímulo que hace que se mueva en contra, vemos cómo se hace más negativo el potencial de membrana. Por otro lado, miremos qué ocurre con los potenciales de acción, y acá vemos que cuando está en reposo tenemos una frecuencia de potenciales de acción, ¿sí? Cuando se despolariza, se hace más positivo, la frecuencia aumenta, la frecuencia es mayor en los potenciales de acción, así se le informa al cerebro, y cuando se mueve hacia el otro lado se inhibe y la frecuencia baja. Podemos ver, ¿sí?, qué es lo que ocurre con el desplazamiento, ¿sí? Sí, con el potencial de receptor, es decir, el potencial graduado. Cuando el desplazamiento es cero, es decir, cuando la célula está en reposo, ven que tiene, ¿sí?, acá tiene, ¿sí?, una despolarización leve que va a provocar una pequeña liberación de neurotransmisor cuando está en reposo. Cuando se despolariza, vemos que aumenta, ¿sí? Se despolariza más y por lo tanto va a aumentar la liberación de neurotransmisor. Y tenemos la posibilidad de hiperpolarizar, por lo tanto, este tipo de receptor permite informar datos al tener esto, que en reposo está produciendo un tren de potenciales de acción en reposo. Esto me permite la modulación e informar sobre un estímulo que aumenta y que disminuye.
esto le da al receptor la capacidad de informar mejor, ¿sí?, al cerebro, porque puede informar sobre, como les digo, estímulos que aumentan y disminuyen. No solamente si ocurre la presencia del estímulo o la ausencia. Esto es importante porque este tipo de receptores, por ejemplo, en la línea lateral de peces, hemos visto que informan sobre la dirección del movimiento, que puede ser, por ejemplo, la dirección del agua que pasa por la línea lateral y que está informando de en qué dirección se está moviendo más rápido el agua, lo que informa la proximidad de una presa o un predador, ¿sí? Todo esto que tiene que ver con la dirección del movimiento, el sentido del movimiento, es informado por este tipo de receptores. Analizando entonces, a partir de ahora vamos a estudiar la función de la fonorrecepción en el oído, es decir, cómo detecta ondas sonoras. Es un caso especial de mecanorrecepción, como dice acá, y es la capacidad para detectar estímulos vibratorios que nosotros llamamos ondas sonoras y que se van a interpretar como sonidos en el cerebro. Algunos libros hacen la diferencia entre fonorrecepción, que es la capacidad de percibir sonidos, a la audición, que alguna bibliografía dice que la audición es la capacidad para comunicarse, es decir, para interpretar sonidos que vienen de otro ser vivo con la intención de comunicarse con nosotros, ¿sí? Entonces, no necesariamente está hablando de un lenguaje, pero sí de una intención de comunicación. Otros libros no hacen esta distinción, se las nombro simplemente para que si lo leen sepan de qué se trata. La fonorrecepción entonces se trata de la detección, ¿sí?, y la interpretación de ondas sonoras que son que van a estimular por medio de vibraciones a las células ciliadas del oído interno. ¿Qué son las ondas sonoras? Bueno, las ondas sonoras, ustedes saben que solo se transmiten si hay algún medio, no se transmiten en el vacío. Entonces, lo más común es que se transmitan en el aire o en el agua, ¿no? En el aire, ¿qué es lo que van a hacer? Acá tenemos una fuerza, ¿sí? Acá es el emisor, ¿sí?, que emite energía en forma de ondas y que va a hacer que se compriman, ¿sí? Acá se juntan, ¿sí?, se juntan las moléculas del aire, las moléculas del medio, y van a ser como en oleadas, por eso se les llama ondas, de moléculas que se juntan y moléculas que se separan. Entonces, a estas moléculas que están acá se dice que están sufriendo compresión, y las que están entre las moléculas comprimidas están en rarefacción, es decir, están más separadas. A esto se lo grafica como una onda, como una onda. Una onda, recordemos que tiene varias características al estudiarla. Una de ellas es esta, es decir, a lo que le llamamos amplitud. Amplitud, ¿sí? La amplitud en una onda sonora va a tener que ver con el volumen, ¿sí? A mayor amplitud tiene más energía y por lo tanto el volumen, como lo vamos a interpretar nosotros en el cerebro, es como un mayor volumen. Entonces, esta onda, la que está en rojo, sería muy bajito el volumen y la onda azul mucho más alto. Una es entonces la amplitud, a esto se le llaman los picos de la onda y los valles, ¿sí? Y por otro lado tenemos a lo que llamamos la frecuencia, que es la cantidad de ondas, ¿sí?, que tenemos en un periodo determinado. Por ejemplo, en este lapso, ¿sí?, acá voy a tener en la primera
dos ondas, una frecuencia muy baja. En la azul voy a tener 1, 2, 3, y acá la verde 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Por lo tanto, la frecuencia más alta la tiene la verde, seguida por la azul y luego la roja. Es decir, que la frecuencia, ¿sí?, va bajando. La más alta está abajo y eh, la más baja está arriba. Y cómo se interpreta en el cerebro la frecuencia es lo que nosotros llamamos tono. Las frecuencias más bajas son las que tienen tonos graves y las frecuencias más altas más agudas. Por supuesto, hay todo un rango de frecuencia. Lo que decimos entonces es que un sistema auditivo es capaz de detectar sonidos que están formados por muchas ondas que se cruzan, es decir, que son sonidos complejos, y el oído los descompone a sus frecuencias básicas para que luego lo procese el cerebro. Una de las características que tiene el sonido, una de las propiedades, es la capacidad de entrar en resonancia, que a nosotros nos interesa. Ustedes tienen que haber visto esto en física, pero recordemos un poquito. Todo sistema, todo objeto, depende del material con el que esté hecho, la altura y una serie de características, tiene una propiedad que es una frecuencia característica a la que ese cuerpo vibra con mayor amplitud. Es decir, que hay una frecuencia propia de cada objeto en el cual cuando vibra a esa frecuencia, que cambia en cada objeto, la amplitud de las ondas, ¿sí?, se va a hacer mayor. Entonces tiene más energía. Eso es una característica inherente a cada objeto. Y lo que sucede es que si viene una fuerza externa que tiene hace vibrar a este objeto en la misma frecuencia que es su frecuencia natural, este objeto puede empezar a vibrar y entrar en resonancia, es decir, que va a vibrar a su máxima amplitud. Si esa frecuencia se mantiene durante cierto tiempo y el objeto es rígido, puede romperse. Pero lo que tiene de interesante es que a esa frecuencia que vibra un objeto y que puede hacerlo vibrar una fuerza externa, es donde alcanza la vibración su máxima amplitud, es decir, donde se maximiza la energía. Aquí tienen algunas direcciones en YouTube donde pueden ver videos específicos sobre la resonancia. Y otra característica que también tienen las ondas sonoras es que cuando pasan por un tubo, ¿sí?, al tener ya sean tubos que están abiertos por los dos extremos o abierto en un extremo y cerrado por el otro, dependiendo de la longitud del tubo, cuando pase la onda sonora, esto tiene todo que ver con los valles y, bueno, y la longitud de la onda, ¿sí? Mientras más largo es el tubo, más grave es el sonido. Es decir, todos han visto alguna vez cómo suenan estos instrumentos de viento. Este tubo sería el que tendría los sonidos más graves, es decir, con la frecuencia más baja, mientras que estos tubitos que tenemos acá, más cortitos, tendrían los sonidos más agudos con frecuencias más altas, ¿sí? Todo esto tiene que ver con lo que vamos a estudiar del oído ahora. Vamos a usar un oído de mamífero para estudiar el oído, y en este caso usamos como modelo el oído humano. Voy a agrandar un poquito y vamos a ver que el oído de un mamífero se divide en tres partes. Esta parte que tenemos acá se llama el oído externo, el que da hacia el exterior, y está formado por lo que llamamos la oreja, ¿sí?, o pabellón,
que en algunos mamíferos está muy desarrollado y es móvil, ¿sí? En el caso de los humanos es muy raro que sea móvil y tenemos una oreja pequeña que no podemos moverla en dirección al sonido. El oído externo entonces está formado por el pabellón y por el conducto auditivo externo, que como ustedes ven es un tubo abierto en un lado, aquí, abierto y cerrado en el otro. A continuación tenemos el oído medio, que es esta parte pequeña, ¿sí? Que está formado por el tímpano, que es una membrana muy finita, que es la que cierra el conducto auditivo externo. Luego tenemos una cadena de huesecillos, acá, una cadena que está formado por martillo, yunque y estribo, unidos firmemente uno con el otro y que forman una estructura que se mueve toda junta, ¿sí? Y que va a comunicarse ya con el oído interno, ¿sí? Este es el oído medio, que ustedes, si se fijan, acá tiene un tubo que sale, ¿sí?, desde el oído medio hacia la faringe, ¿sí? Y con esto, por este tubo es que se iguala la presión en el oído con respecto al exterior, ¿sí? Y luego tenemos el oído interno, que está formado por todo esto que tenemos acá, el oído interno, lo que se llama un laberinto óseo, que está dentro del hueso, y un laberinto membranoso. Todo el oído interno, todo este laberinto está lleno de líquido, esa perilinfa y endolinfa que nosotros hemos hablado. Acá tenemos la parte anterior, ¿sí? Esto es lo que se llama el caracol, que son un sistema de tubos que está enrollado, ¿sí?, muy pequeño, y en la parte acá superior tenemos lo que se llama el aparato vestibular. El aparato vestibular, que está acá, lo vamos a ver después, tiene que ver con el equilibrio. Y acá el caracol o cóclea tiene que ver con la audición. Entonces, por ahora vamos a estudiar la parte de la audición, y entonces lo que vamos a ver es que el oído en medio se comunica, ¿sí?, transmite las ondas sonoras acá, golpeando en esta zona del oído interno, que es una membrana que se llama ventana oval. Y acá abajo de esta tenemos la ventana redonda. Los huesecillos del oído medio, estos tres, son los más pequeños del cuerpo humano y se dice que no crecen, es decir, tienen el mismo tamaño en un adulto que en un recién nacido. Algunos hablan de que tienen el tamaño de un grano de arroz. Muy bien, ahora vamos a pasar a un video en el que vamos a ver cómo funciona el recorrido de la onda sonora por el oído.